estamos en el Museo Provincial de Bellas Artes, Dr. Juan Ramón Vidal, presentando la segunda charla del ciclo Monumentos y Entornos, Arquitectura Histórica de Corrientes, a cargo del arquitecto Miguel Ángel Riera. Muchas gracias, Luis. A continuación voy a exponer la temática vinculada a la arquitectura pintoresquista en el espacio urbano de la ciudad de Corrientes y cuál es la trascendencia que tiene en cuanto a la imagen estética y la implantación de testimonios relevantes en nuestro espacio urbano. A fines del siglo XIX y en gran parte del siglo XX se materializó en el espacio nacional una arquitectura que denotó rasgos estéticos asimilados a las viviendas europeas en un contexto suburbano. Esto se destacaba por la implantación de las mismas en un amplio terreno, una planta compacta de perímetro libre, cubiertas de techo en pendiente, que eran elementos propios que identificaban a este tipo de arquitectura. En particular, la vivienda testimonió los ejemplos más representativos a lo que luego se sumaron otro tipo de programas arquitectónicos como el caso de clubes, hoteles, y que también y ya hacia casi mediados del siglo XX llevó adelante justamente a la vivienda de interés social que son implementadas dentro de la política del gobierno nacional. En el caso de la ciudad de Corrientes, tenemos ejemplos interesantes con esas particularidades, dignos de ser destacados, siendo importante conocer cuáles fueron esas circunstancias que se dan en el espacio urbano para que se pudieran haber materializado. Pero previamente es importante conceptualizar vinculado a lo que es un término que es el caso de la estética, que es la apreciación desde la cual nosotros vamos a ver esta arquitectura. Es un término que tiene distintas acepciones, comprende el estudio de la esencia, la percepción de la belleza, por un lado, y por el otro puede referirse a la percepción en líneas generales, como también puede estar orientado hacia el campo del arte. Berkeley y Hosper en este caso nos hablan justamente de los conceptos de valor estético, de experiencia estética, que lo mismo que toda una serie de conceptos específicos vinculados a filosofía del arte, que son tomados o examinados desde una disciplina conocida con el nombre de estética. Y preguntas tales de ¿qué es lo que hace bella las cosas? Son cuestiones estéticas. O sea, en esencia, cuando hablamos justamente de una estética en líneas generales, estamos hablando de aquello que hace bello a un elemento, a un testimonio, a un objeto. Pero partamos de la conceptualización de qué entendemos por una arquitectura pintoresquista. Los arquitectos Fernando Aliarta y Jorge Francisco Liernur nos dicen que es arquitectura pintoresquista aquella que abandona la simetría clásica para proponer formas de fuertes contrastes volumétricos y quiebres de cubiertas, exponiendo los materiales de construcción y buscando referencias figurativas fuera de los cánones clásicos, en muchos casos en las arquitecturas populares regionales. Entonces aquí vemos que de alguna manera este es un tipo de arquitectura que se está alejando de alguna manera a los cánones clásicos, pero no es que los elimina absolutamente, sino los va a reinterpretar y va a incorporar otros elementos propios de esta nueva arquitectura que es, por ejemplo, la compactación de la planta, entendiendo de que ya no se va a tratar de una planta con sucesión de locales junto a una galería y un patio central que nos remitía a los tiempos coloniales, sino que más bien esos locales van a ser ya compactados y va a tener justamente un perímetro libre en una gran superficie de terreno. Vamos a remitirnos particularmente a los ejemplos de Argentina. Aquí vamos a ver el caso de esta casa quinta Villa Elisa en la provincia de Buenos Aires, en donde podemos ver de que estamos asociados a un tipo de arquitectura que de alguna manera trasunta cierto simbolismo, vinculado a lo que tiene que ver con la imagen de viviendas europeas, y aquí vemos en la estética de la obra referencias propias del academicismo francés, por esas cubiertas empinadas de gran pendiente, con esas ventanas en la parte superior sobre la cubierta de techo llamadas mansardas,
y que están de alguna manera simbolizando la forma de vida de una élite social, la manera en que querían identificarse las élites sociales de nuestro país y querían remitirse a la manera o al modo de vida o a las residencias en las cuales particularmente veraneaban, pasaban sus vacaciones, los estratos sociales del viejo mundo. Continuando con esta idea, vemos el caso de Mar del Plata, que como sabemos es una ciudad argentina que fue inicialmente un lugar del destino veraniego de la alta sociedad porteña. Y es así de que a principios del siglo XX va a materializar un tipo de arquitectura que remite a estas características pintoresquistas. Pero vemos por un lado el caso de la obra en la izquierda, que es la familia Ortiz Basualdo, con una estética que puede adoptar ciertos elementos vascos, normandos, siempre la procedencia aquí es europea, o del norte europeo, o del sector mediterráneo, y a la derecha vemos el caso del Golf Club, que entendemos también de que era un lugar de reunión de una élite, de un círculo social de estrato elevado. Entonces hay todo un simbolismo también que se va asociando, por un lado con lo que es la vivienda veraniega y por el otro lado con un establecimiento recreativo, pero que simboliza el lugar justamente o la presencia de este nivel social elevado. Aquí vemos un establecimiento hotelero, creo que muy conocido, referenciado y que lo tenemos presente en general en la memoria, en nuestro imaginario colectivo nacional, que es el Hotel Yao Yao en San Carlos de Bariloche, que fuera construido ya hacia la década del 30 y que la implantación en torno a un paisaje sumamente rico hace que el mismo sea destacable, y que tiene y adopta esas características pintoresquistas, porque aquí también vemos un edificio de gran superficie con un perímetro libre, que al hablar de ese perímetro libre permite que tengamos distintas fachadas, distintos frentes, porque tiene una riqueza paisajística que es digna de ser destacada, pero desde el hotel, de ser visualizada desde el propio hotel, y eso hace de que justamente aquí se pueda llevar adelante y se haya concretado la materialización de este edificio, que otorga esas posibilidades, hablando ya desde la organización arquitectónica. Vemos un ejemplo aquí cercano, la ciudad de Resistencia, el Chalet Perrando, que en este caso perteneció a un destacado médico de esa ciudad y que también se adopta aquí como su vivienda o residencia permanente, en el caso de un chalet de perímetro libre que remite justamente a estas imágenes propias que veíamos anteriormente de aquella vivienda compacta rodeada de un parque, que algunos historiadores dicen era una vivienda de tipo suburbana, que en realidad ese es un planteo tomado desde una gran ciudad. Pero entendamos que para nuestra realidad regional y local, este tipo de ejemplos se manifestaron no siempre en los suburbios, sino también en las áreas centrales. Entonces, este caso típico en Resistencia, como otros que tiene esta ciudad, también están ubicados, por ejemplo, en un área central o próximas a la plaza central de esa ciudad. Un ejemplo que tiene que ver con el modelo de un barrio de viviendas de los suboficiales, barrio de suboficiales Sargento Cabral, ubicado en Campo de Mayo, perteneciente a la órbita del ejército argentino, y que va a ser tomado como referencia, como modelo para los testimonios de vivienda social que se van a llevar adelante desde el gobierno nacional a mediados del siglo XX en todo el país. Vamos a ver entonces, dentro de estos testimonios pintoresquistas, algunos ejemplos significativos que tenemos en la provincia de Corrientes. Aquí vemos una residencia del establecimiento, la residencia principal del establecimiento Las Marías en Gobernador Virasoro,
lo que fuera el casco de una estancia de este importante establecimiento yerbatero, y que esa estética nos está referenciando a lo que fuera una arquitectura neocolonial vinculado a lo que llamamos californiano. ¿Por qué razón? Porque el modelo que se adoptó aquí en cuanto a lo estético tiene que ver con el modelo que se adopta de las misiones franciscanas que estaban localizadas y que se localizaron durante el dominio español en el estado de California, Estados Unidos, que son tomados como modelo y que van a ser replicados en distintos lugares. Y aquí en este caso vemos de que esta arquitectura es la arquitectura de una vivienda. Cuando llamamos arquitectura de vivienda nos remitimos a la arquitectura doméstica, con el caso de los arcos, de las galerías perimetrales en la planta baja, con esa planta alta de un volumen destacado a eje con el acceso principal y con una torre a manera de una torre campanario que nos da la reminiscencia de lo que eran esas antiguas reducciones misionales franciscanas en California. Este es un buen ejemplo para destacarlo, tomando en cuenta ese modelo. El caso de Cacatí nos remite, por ejemplo, a este testimonio, muy singular en dicha localidad, ubicada frente a la plaza central de la misma, y que tiene que ver justamente con emular estas estéticas propias de lo que entendemos como arquitectura pintoresquista. Es una obra que está en la esquina, en un lote en esquina, que tiene una planta compactada, y que también hay que entender de que varios de estos ejemplos devienen de catálogos. Cuando hablamos de cierta arquitectura anónima en cuanto a proyectista, nos remitimos en que en algunas ocasiones fueron proyectadas en los ámbitos de las empresas que llevaban adelante la construcción de estas viviendas. En el caso de Goya nos encontramos con este ejemplo muy singular. Vuelvo a repetir que está ubicado en un sector central de la ciudad, justamente a una cuadra de la Plaza Mitre, a la vuelta de la iglesia de la catedral. O sea, teniendo en cuenta de que tiene una ubicación central en la ciudad por el hecho de que justamente, reafirmando lo que dije anteriormente, de que se dice en algunos textos de que es un tipo de arquitectura suburbana, pero que para nuestra realidad urbana no es tal, porque también está ocupando sectores centrales. O el caso de Santa Lucía, con un testimonio que también da pie al hecho de una arquitectura pintoresquista singular en dicha ciudad y que está refiriendo justamente a esta manera o esta emulación de una forma de vida llevada adelante por un sector de la sociedad. Empedrado también da testimonio del mismo, con este ejemplo ubicado en un amplio terreno en esquina y con estas características que están remitiendo a una arquitectura del norte europeo, o en la misma localidad, esta arquitectura que también está englobada dentro de lo que podemos entender pintoresquismo y que tiene ya más bien una respuesta acorde a las condiciones locales, porque se trata justamente de un chalet que tiene una galería perimetral y que de alguna manera todavía tiene cierta conexión o vinculación con lo que es esa arquitectura de galería que entendemos que vienen de los tiempos coloniales. Pero que acá hay que ver algo, hay que ver una cuestión. Aquí no se trata simplemente de una sucesión de locales, sino que ya hay una compactación de la planta, o sea, no es una planta que se extienda por alas, sino que ya está compactada en un volumen, y allí sí la galería rodea a este volumen edilicio y genera justamente esa relación del interior con el exterior que está manifestado a través de un amplio terreno con jardines. En la ciudad de Corrientes vamos a visualizar los testimonios que tenemos al presente. Aquí vemos este chalet de la esquina de las calles Córdoba y la avenida 3 de Abril. Si bien al presente tiene algunas intervenciones
Sin embargo, en líneas generales, la estética original aún se mantiene. Una vivienda que tiene una escala muy particular, que llega hasta el presente ya con un área, un entorno inmediato plenamente densificado en lo edilicio, que a principios del siglo XX, cuando fuera construido, era el suburbio de la ciudad, y que hoy en día, aún con todo un entorno ya plenamente construido, incluso con la vecindad de un edificio en altura, sigue siendo singular por esa característica estética y por esa morfología, o sea, la organización formal que tiene este edificio. Afectado obviamente ya no a una función residencial, sino de otro tipo. Pero también dentro del pintoresquismo, y en este caso con una imagen que es adoptada en el espacio nacional, podemos hablar de la filial Corrientes del Automóvil Club Argentino, la estación de servicios. Esta es una imagen de 1969, puesto que al presente ya tiene una serie de modificaciones, pero interesante ver cómo en aquel momento todavía se evidenciaba esa estética que era propia de la arquitectura pintoresquista, con cubiertas de tejas coloniales, con volúmenes destacados, y esto surge justamente de una política llevada adelante por esta institución que tenía que ver con qué imagen se tenía que otorgar a las estaciones de servicio en las ciudades argentinas conforme a la escala de las mismas. Porque acá en este caso, tratándose de ciudades de escala mediana o pequeña, tenía que remitir a una arquitectura pintoresquista, porque se entendía que justamente estas ciudades iban a tener una mejor identificación de este edificio con este tipo de arquitectura. Entendamos de que esta obra fue gestada en la década del 40 en un sector céntrico de la ciudad, en lo que hoy entendemos como casco histórico, que incorpora también esa estética propia del cartel o muñeco que nosotros vemos a la izquierda, que identifica al Automóvil Club Argentino, y entendiendo obviamente de que se trata de la prestación de servicios al automóvil, y con ello entonces entendemos de que si bien podemos remontarnos de alguna forma a un pasado, hay que tener en cuenta cuáles son los requerimientos propios de un presente. O un edificio de la órbita del Estado Nacional, como en este caso, ubicado sobre la avenida Costanera General San Martín, construido también, como en el caso anterior, en la década del 40, donde ya no se toma en cuenta esa imagen historicista que remitía a los edificios públicos, sino que aquí se toma en cuenta una imagen vinculada a la arquitectura pintoresquista, pero que de alguna manera abandona cierta escala doméstica para tener ya una escala mayor, me refiero en altura, en volumetría, porque está conteniendo oficinas propias de una entidad nacional, y es necesario destacar el acceso al mismo, identificando a la entidad, pero sin por ello rechazar o dejar de lado el aporte que se entendía desde lo estético era propio de lo local, de lo regional, que en este caso es la cubierta de techos de teja. Aquí un pleno ejemplo con lo que fuera la sede social del Aeroclub Corrientes. Es una imagen de principios de la década del 50, cuando pertenecía a lo que fuera un proyecto de vivienda social de lo que actualmente es el barrio Verón de Astrada. Obviamente que al presente, lamentablemente, este edificio está sumamente deteriorado, pero para que entendamos entonces cuál era ese modelo, y cuando decíamos esa arquitectura californiana o neocolonial californiano, que aquí es evidente que nos está remitiendo a lo que pudo haber sido un modelo de una misión franciscana en California en los siglos XVIII y XIX. En este caso de una vivienda en proximidades de la avenida Costanera General San Martín de la ciudad, un ejemplo pleno de arquitectura pintoresquista que es interesante ver
¿qué imagen otorga esta vivienda de acuerdo a nosotros la posición que adoptemos desde la calle? En la imagen mayor vemos cómo se la visualiza desde la esquina, vemos cómo está trabajado justamente la volumetría, las características de esos balconeos que tiene a ambos costados, cómo se destaca a nivel de planta baja las mamposterías encaladas o en blanco, en la parte superior cómo se evidencia el ladrillo a la vista, y en las imágenes de la derecha cómo vemos en la parte superior, en esa planta alta, qué importancia, qué relevancia tiene una galería, que seguramente es expansión de las áreas íntimas, de los dormitorios o de un área social, seguramente. Y en la parte inferior, esa imagen más pequeña, cómo desde la calle San Luis podemos ver cómo se la visualiza. Esto para dar a entender entonces de que esta arquitectura que implica la compactación de locales es una volumetría que tiene distintos juegos, que da la posibilidad de distintas visualizaciones, que en uno y en otro caso debemos hacer un recorrido para visualizar cómo está organizada la vivienda. O sea que da esa posibilidad, que da esa alternativa, y que no es una arquitectura que se pueda rigidizar totalmente a un volumen único, sino que tiene distintos componentes que actúan como elementos accesorios, pero que van enriqueciendo las fachadas. Aquí, para remitirnos sobre la avenida Costanera también a estas viviendas que tienen distinto carácter, distinta escala, pero que lo importante aquí es ver cómo identifican un sector de la ciudad, que está presente en el imaginario colectivo, que es evidente cómo se denota y cómo se hace justamente reconocible por la comunidad. Un ejemplo del edificio del Hotel de Turismo, esto al momento de su inauguración en 1948, y en donde vemos que aquí el pintoresquismo, esa estética propia del californiano, vemos que también se otorga a un edificio, en este caso destinado a hospedaje, a un hotel, pero que, vuelvo a repetir, remite a ciertos elementos propios de un pasado, pero que sin embargo está dando respuestas a lo que es la demanda de un presente vinculado a un programa hotelero. Y aquí en una imagen ya relativamente de hace un tiempo, antes de la última intervención que tuvo este hotel, vemos el sector de la pileta de natación, que se incorpora justamente como un aporte, una de las bondades que tiene este hotel, en el sentido de que hay una convivencia de un elemento que ya es más cercano en el tiempo, como es la pileta de natación, con el fondo edilicio y con una estética que nos está remitiendo justamente a un pasado. O el caso también de esta obra, del caso del hogar escuela, debemos entender que en el ejemplo anterior, como en este ejemplo, fueron llevados adelante por el gobierno nacional a mediados del siglo XX, dentro de un programa de una planificación nacional que definió este tipo de establecimientos en distintos lugares del país. El hogar escuela es testimonio de uno de ellos, y vemos que también refiere a esa estética propia de la vivienda, pero que en este caso está vistiendo, está asimilado a lo que es un edificio que por un lado brindó una residencia y por el otro lado también un establecimiento educativo, englobado dentro de un programa de alcance nacional. Y con esta imagen que se entendía desde el gobierno nacional era la más adecuada para ciudades de escala intermedia, como el caso de Corrientes, y que también tuvieran cierto simbolismo en cuanto a que se identificaba con el carácter doméstico, por un lado, o sea, con una vivienda, y por el otro lado también con elementos propios y reconocibles en la región. El caso de las piedras lajas, en los revestimientos del muro y de las paredes,
el caso de los arcos en las galerías y el caso de las cubiertas de teja colonial, que están muy asimilables a lo que es nuestra tradición arquitectónica. Y acá vamos a hablar ya de dos ejemplos que fueron llevados adelante entre 1948 y 1951 en nuestra ciudad de Corrientes, que tienen que ver por un lado con los primeros testimonios de viviendas sociales construidas en la órbita nacional y que tiene que ver con este caso con el barrio Yapeyú, ex barrio Perón, para que veamos entonces cómo en este caso en particular se evidencia ese concepto del pintoresquismo en una vivienda con una estética de tejas, pero que sin embargo la planta es una planta compacta porque se incorpora ya el modelo de casa-cajón. ¿Qué entendemos por casa-cajón? Es una planta en la cual los locales están sucesivos, como los conocemos actualmente, y que deja de lado el concepto de sucesión de habitaciones, galería y patio. Entonces acá se compactan los locales y hay que entender de que esa compactación deviene justamente de la concepción moderna, de las nuevas formas de vida, de la incorporación de los electrodomésticos que se empiezan a manifestar particularmente en la década del 30 en nuestro país y que aquí son retomados como elementos de confort y de aporte a una vivienda social. Aquí vemos el otro caso, que es el barrio Verón de Astrada, ex barrio Evita, que también, si bien es llevado adelante por decisión del gobierno nacional, la misma fue gestionada por las autoridades del gobierno provincial de Corrientes en simultáneo con el caso anterior, y en donde también vemos que aquí se evidencia quizás de manera más manifiesta el carácter del californiano por el hecho de que vemos una galería, un pequeño porche o galería de acceso con arcos, vemos el dintel o la parte superior de las ventanas remarcado a la manera de las antiguas misiones californianas y el hecho de particularmente las ventanas que tienen los postigos de madera enrasada, o sea, de manera rústica, porque acá estamos hablando también de que se incorporan esos elementos para emular una imagen, tomando también en cuenta el semiperímetro libre, porque estas viviendas de este barrio estaban ubicados en un lateral de la parcela. En el caso del barrio anterior eran en el centro de la parcela, acá están en un lateral y por lo tanto comparten una pared divisoria con el vecino. Entonces ese semiperímetro libre daba la posibilidad de que se puedan generar ampliaciones a la superficie de la vivienda que demande justamente el cambio de la estructura familiar con el paso del tiempo, o que también se lo pueda utilizar como jardín. Acá vemos dos ejemplos cercanos en el tiempo, casi actuales, de un caso, de un barrio y del otro, para ver que a pesar de las modificaciones que se han llevado en muchos casos, en muchas de ellas, aún subsisten algunos casos en los que el modelo original permaneció. Y aquí vemos las modificaciones. Estos dos barrios que remiten justamente dentro del pintoresquismo a la arquitectura neocolonial californiana, asimilando justamente estas imágenes actuales a la posibilidad de terrenos que se dieron para que se pueda ampliar la superficie construida adoptando nuevas estéticas y que hoy en día también de alguna manera están denotando una imagen de viviendas para estratos sociales medios y altos, cuando en principio estaban destinados para trabajadores, para obreros, dentro de todo lo que era un marco devenido por la autoridad nacional en cuanto a una igualación o un ascenso social y que actuó también desde lo simbólico. Otros casos también de transformaciones con estas viviendas, en este caso vemos cómo se utilizaron los mismos elementos propios que tienen que ver con materiales como las cubiertas de techo, los revestimientos en las paredes
o incluso la aplicación del concepto de muro encalado o pared blanca, retomando ese modelo del misional californiano, y cómo se trataron de adecuar ciertas cuestiones a las lógicas demandas del crecimiento del grupo familiar o también del crecimiento en cuanto a los ingresos que pudieron haber tenido, digamos, sus propietarios, y cómo hoy en día se están presentando y materializando. Aquí damos por concluida la conferencia vinculada a esta temática. Muchas gracias.